Dios les bendiga y bienvenidos a la escuela dominical, a clase de escuela dominical de este mes. Nuevamente vamos a empezar esta clase en Génesis. El tema de la clase se llama pasajes difíciles de entender. Pero antes de empezar a desarrollar nuestra clase, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos enseñe, que Él nos hable y bendiga esta clase. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nosotros nos presentamos primeramente para decirte gracias, porque nos das el privilegio más grande, Señor, de conocerte a ti a través de tu palabra, a través de tus bendiciones, a través de tu mano poderosa y fuerte, Señor. Muchas gracias por esta palabra que nos traes este día. Te rogamos que nos enseñes, que nos ilumines, que nos llenes de tu palabra, Señor, porque donde quiera que tu palabra llega, siempre fructifica y trae bendición. Precioso Espíritu Santo, estamos en tus manos, con la unción santa tuya, Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pasajes difíciles en Génesis y Éxodo es donde está nuestra clase de esta ocasión. Y la verdad central en nuestra clase va a estar basada en Génesis capítulo 15, principalmente. Dice la verdad central: aún las escrituras difíciles contienen verdades para nuestro beneficio. Aún quiere decir que aunque no entendamos muchas veces palabras de la escritura, escrituras que Dios nos habla, no las entendemos en ese momento, aún así son beneficiosas, trae bendición a nuestra vida. Entonces vamos a empezar esta lección con las escrituras difíciles de entender. El versículo clave está en Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Y dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, no es que Dios las esconda de nosotros, sino que no nos las ha revelado todavía. Muchas veces Dios está en control del futuro y muchas veces queremos imaginarnos lo que quiere decir Dios allá en el futuro. En este caso, el destino del pueblo de Israel, el futuro del pueblo de Israel, Dios todavía no se lo había revelado. Pero las cosas que le había revelado era la ley. Y le está diciendo: las cosas secretas pertenecen a Dios. No procuremos intentar adivinar lo que Dios nos está diciendo. No procuremos adivinar o ver qué es lo que Dios nos quiere decir de ciertas escrituras que no entendemos en ese momento. Para el pueblo de Dios eran los eventos futuros de su pueblo. Eran las bendiciones y direcciones y guianzas del pueblo de Israel en ese tiempo. Y lo mismo hoy en la iglesia. No entendemos cómo será la vida cuando Jesucristo nos resucite. Tenemos entendimiento, tenemos una idea general, pero no sabemos cómo será la vida resucitada. ¿Cómo viviremos con Jesucristo cuando ya Dios nos haya resucitado? Y eso está en el futuro de la iglesia. ¿Cómo será una tierra nueva y cielo nuevo? ¿Cómo será la vida? Tenemos ideas generales cómo será, pero solamente Dios conoce a fondo y no nos lo ha revelado a nosotros. Son cosas, temas que la Escritura nos lleva a través de esta Escritura que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. No nos las ha revelado todavía, en Deuteronomio capítulo 29. Entonces nuestra clase, el primer punto que vamos a tocar está en Génesis capítulo 15, los versículos 7 al 11. Dice
la experiencia, una experiencia sobrenatural, y se está refiriendo a Abraham. La escritura de los versículos 7 al 11 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a entender, a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. El versículo 10 dice: y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. El versículo 11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Recordemos que desde el principio, allá en Génesis del capítulo 12, Dios le habla a Abraham. Abraham vivía una vida en una sociedad de idolatría. Adoraban a dioses ídolos, a dioses que no era el único Dios verdadero. Pero vino Dios a la vida de Abraham y Abraham le habla. Y luego le dice, allá en el versículo 1, capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Un llamado que Dios le hace a Abraham, sacándolo totalmente, diciendo: deja la vida que estás viviendo ahorita y salte de ahí al lugar que yo te mostraré. Y ahí lo que cuenta y lo que ha contado siempre es la obediencia de Abraham. Abraham le creyó a Dios. Y luego le sigue diciendo el versículo 2: y haré de ti una nación grande. Dios le está hablando aquí del futuro. Le está hablando a Abraham que Abraham, lo que cuenta ahí, tiene que agarrarse de la palabra de Dios. Es como siempre ha contado nuestra fe, así funciona la fe. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, tenemos que creerle a Dios. Lo que sale de la boca de Dios es palabra con propósito. Nada sale que sea vacío de la palabra, de la boca de Dios. Entonces lo que nos da, tenemos que creerle. Y ahí es donde cuenta nuestras acciones de creerle a Dios su palabra. Y le sigue diciendo: y haré de ti una nación grande. Le está diciendo a Abraham: si das estos pasos, mira lo que va a suceder. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hablándole a Abraham todas estas bendiciones. Todo esto que sería en el futuro, si es que Abraham daba un paso obedeciendo a Dios. Abraham, cuando Dios le habla en este tiempo, en la tierra de Harán, es donde estaba viviendo con sus familias, sus padres y sus hijos. Perdón, hijos no tenía todavía. Tenía 75 años Abraham cuando Dios le habla. Y luego, cuando empezó a cumplirse esto, promesa de lo que Dios le está hablando, era a los 100 años que Abraham tenía, cuando vino la promesa de su descendencia, del nacimiento de Isaac. Tenía 100 años. Ya de edad avanzada, Sara ya vivió 127 años. Y luego Abraham volvió a vivir todavía después de esta promesa que vio el inicio del cumplimiento de la palabra de Dios en su vida de Abraham. Vivió a tener 175 años. Vivió 75 años después de empezar a ver las bendiciones de Dios en su vida Abraham. Entonces aquí, cuando esta escritura, el versículo 7, vemos cómo Dios le está reafirmando esta promesa que le está dando, que le dio allá cuando todavía vivía en Harán. Y le dijo: yo soy Jehová
que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí se está presentando Dios ya como el Señor, como el Dios, como el dueño de todo, de todas las cosas. Y se presenta de una manera como lo hacían en el tiempo de la vida de Abraham, para que un rey heredara o diera tierras o propiedades a sus súbditos. Era la manera como lo hacían. Se presentaba un tratado, hacían un pacto. Es lo que Dios está haciendo aquí, un pacto con Abraham. Primero se presenta Dios y le dice: yo soy Jehová, ¿sí? Yo soy el rey, yo soy el Señor. La palabra inicial de Dios: yo soy el rey, el Señor, ¿sí? Y luego le sigue diciendo, haciendo un recuento del tratado, de la relación que ha tenido como rey y súbdito. Yo soy el que te saqué, dice. Yo te saqué de Ur de los Caldeos. Te saqué de la vida que tenías allá. ¿Y cuál es el propósito que te saqué? Y le sigue recalcando Dios aquí, dice: para darte esta bendición, para darte heredar esta tierra. Todavía no la tiene Abraham, todavía no la posee Abraham, pero Abraham la está viendo. Y Dios le está hablando aquí para reafirmar el pacto de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y él respondió, Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vemos aquí que Abraham le creyó a Dios de la promesa de darle descendencia, pero aquí le está haciendo, quiere una confirmación, quiere el pacto, quiere de qué manera va a él saber que esa tierra le va a pertenecer a Abraham, le va a pertenecer a su descendencia. Entonces vemos el versículo 9 que y Dios le contesta: traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Lo que Dios está siguiendo aquí, está haciendo la manera el tratado como se hacía anteriormente, los tratados de legales que hacían en ese tiempo. Para que alguien pudiera legalizar ese tratado, traían estos animales, los partían en 2 partes y caminaban alrededor de ellos. Y el pacto estaba tratado a través de esta ceremonia que se hacía con estos animales. Entonces, como Dios le está haciendo esta misma actividad que se hacía antiguamente en la vida de Abraham, porque era un tratado, era como se hacía en esos tiempos. Entonces, allá en Crónicas capítulo 16, los versículos 14 y 18, vemos de qué maneras era el funcionamiento de este tratado. Dice: Jehová, Él es nuestro Dios. Aquí afirmando, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el Creador. Sus juicios están en toda la tierra, o sea, es soberano. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. En otras palabras, Él no era necesario que Dios hiciera este pacto, pero Dios lo está haciendo y le está diciendo que lo que Dios hace, Dios no se arrepiente. Dios lo cumple, ¿sí? Entonces aquí en Crónica está diciendo: Él hace memoria de su pacto perpetuamente, por la eternidad. Si salió palabra de Dios y Dios te dice que lo va a hacer, ten por seguridad de que eso es. Dios cumple lo que dice. Dice: y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham. Está hablando de este pacto que estaban haciendo aquí. Dios le dice: yo te voy a dar todo este terreno. Y mira más atrás en la escritura, en Génesis capítulo 15 que estamos leyendo, lo sacó afuera y dice: alza tus ojos al cielo y mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu generación de grande. Entonces esto es un pacto que está siendo formal Dios con Abraham.
dice, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. El versículo 10 dice, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. O sea, los animales los trajo Abraham y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Allá en Levíticos capítulo 1, versículos 10, o versículo 1 del 1 al 3, del 10 al 13, habla sobre esta ceremonia que se hacía de consagración para traer los animales y los partían a la mitad para que pudiera hacer un holocausto y traerlo a la presencia de los sacerdotes, a la presencia de Dios, y rociaban su sangre de estos animales para hacer el holocausto. Allá dice, y su ofrenda para holocausto fuere de rebaño de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto los ofrecerá. Y la degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. El sacerdote los acomodará sobre el leño, sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote los ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Es lo que hacían en los holocaustos, y es lo que Dios le está pidiendo a Abraham que hiciera en esta ocasión. Pero en esta ocasión no había sacerdotes, sino era un pacto entre Abraham y Dios. Pero luego seguimos leyendo allá en el versículo del 12 al 21, en el mismo capítulo, dice la garantía del pacto. Cuando Dios, en otras palabras, afirma, sella el pacto, lo que salió de su promesa a Abraham. No había ninguna necesidad de hacer este pacto por Dios, de parte de Dios, pero a Dios le agradó, y así es Dios con nosotros. No había necesidad de salvarnos, pero Él vino a salvarnos. No había necesidad de morir en la cruz del Calvario, pero a Él le pareció de esa manera, de que Jesucristo muriese en la cruz del Calvario como sacrificio, como redención, como sustitución de nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos tener redención. Entonces a Dios le agradó hacerlo de esta manera. Vino Abraham y luego hicieron esta ceremonia. Y sigue diciendo el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Ahí tenía todos los animales muertos y estuvo esperando a Abraham. Pero luego en la tarde le dio un sueño profundo y cayó dormido. Fue entonces cuando viene Dios y le habla a Abraham. Dios cumplió su pacto en ese momento. El versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Versículo 13. Recuerden, es tan solo el pacto que está haciendo Dios, de sus palabras que salieron allá en el versículo 12, capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Pero aquí está haciendo el cumplimiento y Dios le está diciendo lo que sucedería de la descendencia de Abraham, que todavía no era descendencia, todavía no era pueblo, pero Dios está hablando como si ya estuviera hecho todo. Y le está diciendo, mira, tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena por 400 años. Allá en Éxodo capítulo 12, 40, hace mención de esto. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años.
Qué precioso es nuestro Dios realmente, de que Él con exactitud conoce todos los acontecimientos de nuestra vida, de la vida de las naciones, de la vida de quien quiera que sea, hasta el último segundo de su vida. Allá en Éxodo 46 del 1 al 4 dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Recuerde, Jacob todavía no había ni siquiera descendido a Egipto, pero ya tenía sus hijos. Y Dios le está dando la misma promesa que le dio a Abraham, que se le dio a Isaac, se la está transfiriendo a él y está diciendo: mira, no temas a ir a Egipto, porque yo, la promesa, en otras palabras, mi respaldo, mi bendición irá contigo. Ahí donde estés, nada te va a pasar. Y le está hablando a Jacob de esta manera. Entonces el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, sigue diciendo Dios, y después de esto saldrán con gran riqueza. Exactamente lo que estamos leyendo sucedió en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Qué lindo es Dios, que con exactitud perfecta está dando dirección a la vida de su pueblo. A Abraham le está diciendo todavía esto. Dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Allí empieza el cumplimiento de esta promesa nuevamente. ¿Sí? Génesis 25 del 7 al 8 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando se refiere a la cuarta generación, está hablando de la vida de un ser humano de aproximadamente de 100 años. Entonces fueron 4 generaciones, 400 años. Los versículos, o el mismo versículo 16 dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es otra de las escrituras que muchas veces no logremos a su totalidad comprenderla. ¿Cómo es de que Dios mismo dirige a un pueblo para completamente exterminar toda esa nación, toda esa gente, para quitarlos, desplazarlos y poner a otra nación? Muchas preguntas, muchas predicaciones se han hecho sobre esto. Pero luego vemos el por qué Dios hace estas decisiones. Número 1, Él es soberano, Él es dueño de todo. Pero allá en Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 12, leemos esta escritura cuando dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estas naciones tenían este rito de pasar, de quemar, o de hacer ofrecimiento a sus ídolos, a sus hijos. Los quemaban por fuego, los pasaban por fuego, vivos. Esto no le agradó a Dios, no le agrada a Dios, porque Dios no es un Dios que no dé dirección. No es un Dios de pecado, no es un Dios de maldad, no le agrada el pecado. Estas cosas que ellos estaban haciendo no fueron dirigidas por Dios. Estaban haciendo sus cosas, así como mucha gente vive su vida
sin la guianza y dirección de Dios, diciendo, yo estoy bien, yo adoro a lo que yo quiera adorar. Pero ignoran que es solamente uno al que se le debe de adorar. Entonces sigue diciendo el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a quien practique adivinación. Ahí estaba lleno de adivinos, ni agoreros, ni que practique sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni magos, ni que consulte a los muertos. Todo esto era práctica de estas naciones. Esa era su vida en su sociedad. Todo acto diabólico es lo que estaban envueltos, adorando al diablo, a Satanás, menos a Dios. Por eso era la razón principal, que Dios permitió eso. Sacarlos de ese terreno, de ese lugar para poner al pueblo de Israel. Se los dio al pueblo de Israel. Desde que llamó a Abraham, ya Dios tenía destinado esta nación, este territorio para el pueblo de Israel. Por esta razón principalmente. Dice, porque es abominación. Estaban haciendo cosas abominables para la presencia de Dios, para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahí está la razón principal, y ahí entendemos el por qué estas naciones, Dios las dio órdenes de que fueran totalmente eliminadas por el pueblo de Israel. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. En eso estaba su confianza, en los agoreros, en los brujos, en los magos, en los hechiceros, pero menos en el Dios Todopoderoso. Dice, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Qué lindo es el Señor entonces, hermanos, que lo que quiere para nosotros es que podamos tener un discernimiento claro de su majestuosidad, de su preciosidad, de su amor, de su bondad, de lo que Él es. Él es dueño de todas las cosas absolutamente. Es soberano, pero al mismo tiempo en su soberanía extiende su mano poderosa y nos da de su amor, nos protege, nos cubre, nos llena de su gracia y su misericordia, porque así es Dios. Es precioso el Señor. El versículo 17 sigue diciendo, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Abraham estaba dormido totalmente, pero vino Dios y luego cambió totalmente la ceremonia, sino que su presencia misma hizo de que se alumbrara y hubiera un fuego en las cadáveres de estos animales. Se miraba una antorcha de fuego. Y es lo que sucede cuando está la presencia de Dios. Hay luz, no hay oscuridad. Allá en Éxodo capítulo 3, 2 dice, allá cuando Moisés miró la visión de esta lumbre que encendía, pero no se consumía la zarza. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Inicio de la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios, porque Dios es luz. Dios es luz. El capítulo 19, 18 dice, allá cuando Dios llama a Moisés o se presenta Dios en el monte Sinaí, sube Moisés y el pueblo allá abajo donde estaba, lo que miraba era una lumbrera amplia, grande, que ardía el monte. Ahí estaba la presencia de Dios. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
y todo el monte se estremecía en gran manera. El pueblo de Dios estaba asustado mirando de lejos porque no podían acercarse, excepto Moisés, cuando Dios lo llama a la presencia de Dios. Y es lo que estaba sucediendo en ese monte, en el monte Sinaí. Humeaba y temblaba, había terremotos y estaba una lumbrera grande, así se miraba de lejos, porque es la presencia de Dios. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto, versículo 15-18, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este cumplimiento fue allá en Josué 1, del 1 al 4, donde empezó a tomar posesión de esta promesa, de este pacto. Empezó su cumplimiento para el pueblo de Israel. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasaron el pueblo de Israel a tomar posesión de la promesa de este pacto al otro lado del Jordán. Y se está empezando a cumplir lo que Dios le dijo a Abraham. Versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué 21, 43 y 45 dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Versículo 45, pongamos mucha atención, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Por eso es que es de gran importancia de que lo que leemos en su palabra de Dios, de lo que leemos de la palabra de Dios, nada es en leve. Nada está en la escritura que sea más importante que la otra. Salió de la boca de Dios y Dios lo permitió, el Espíritu Santo permitió que esa palabra la tengamos nosotros, porque todo tiene su propósito. Dios no es como nosotros, que quizá usemos el tiempo hablando palabras que muchas veces no tienen ni sustancia. Dios, lo que sale de su boca tiene significado, tiene propósito, tiene peso, porque es palabra de Dios, tiene vida. Y es como Dios habló de esta manera. Sigue diciendo el versículo 19, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los amoneos, los heteos, los fereceos, los refraitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Eran 10 naciones que Dios le está entregando al pueblo de Israel, que Dios está hablando en este pacto. Recuerden que todavía Abraham no había ni siquiera nacido Isaac. Todavía no había ni inicio del pueblo de Israel. Y Dios ya le está diciendo estas naciones. Y estas 10 naciones, 10 es símbolo de completo, de una totalidad de su promesa del cumplimiento del pacto de Dios que se iba a suceder. El punto 2 que vamos a ver está en Éxodo, capítulo 4, el versículo 19 al 23, dice el punto que vamos a ver, omisión peligrosa, la obediencia inicial de Moisés.
Los versículos 19 al 23 dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban darte tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que le dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejar ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Versículos, dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto los que procuraban matarte, tu muerte. Ya habían muerto el rey que procuraba matar al faraón que procuraba matar a Moisés de Egipto. En Éxodo 2:15 vemos esta escritura y versículo 23 dice, oyendo Faraón acerca de echó procurar matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En este tiempo ya se habían cumplido los 400 años, entonces ya el pueblo de Israel ya era grande, ya era un pueblo grande, ya había pasado mucho tiempo y ya se está siguiendo el curso de la palabra de Dios, está siguiendo ya el curso de la promesa de Dios. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también a Moisés la vara de Dios en su mano. En Éxodo 2:22 habla de los hijos de Moisés, de Gersón y Eliezer. Dice, y ella le dio a luz un hijo y él le puso el nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. El versículo 21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas mis maravillas. Está refiriendo a todas las plagas, todas las maravillas que Dios mostró al pueblo de Israel, a Egipto, a través de Moisés. Todas las plagas, todas las cosas sobrepoderosas que vivió el pueblo de Egipto en ese momento, fue por mano de Moisés, a través, Dios bendiciendo, Dios obrando a través de Moisés. Y luego el punto que sigue dice, y endureceré su corazón. Es otra de las escrituras que nos hace pensar. Y muchas veces preguntamos, ¿cómo es posible de que alguien tenga la culpa o yo tenga la culpa si Dios ha endurecido mi corazón? ¿Será que Dios es así? Y vamos a hablar sobre esto un poquito. 9 veces he citado el endurecimiento del corazón de Faraón por Dios en Éxodo. Estas escrituras es 7:3 en Éxodo 9:12, 10:1, versículo 20, 27, 14, capítulo 14, versículos 4 y 8. Y allá en Josué 11, 20 y en Romanos 9, 17, 18. Otras 9 veces el faraón mismo endureció su propio corazón. Y allá en Romanos capítulo 1, del 24 al 28, nos habla el apóstol Pablo acerca de lo que hemos leído, refiriéndose por qué Dios trae endurecimiento al corazón de la gente. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Recuerden, dice que Dios los entregó a que se batieran más en el pecado, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuál es la razón principal que Dios está permitiendo esto? Porque ellos ignoran por el 100% en su vida a Dios. Y dicen que adoran a Dios, pero están adorando a espíritus diabólicos. Están adorando a ídolos, a cosas criadas. Y se ignoran, olvidan de que el único Dios verdadero que existe es uno. Y se llama Jehová. El único redentor es Jesucristo. No hay salvación de nuestras almas y perdón de pecados bajo ningún otro medio que aunque le busque la gente. Y si no vienes a Jesucristo, no hay salvación y vas a morir en tus pecados. Esa es la razón principal. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esa es la razón principal, que Dios los ignora totalmente. No es que no les perdone. Si ellos claman a Dios con todo su corazón y regresan a Dios, Dios les extiende la mano y perdona todos sus pecados. A eso vino Jesucristo. Para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que cree, pero si se baten en sus propias concupiscencias, en sus propias creencias y se están desviando en que ellos tienen la razón y que no necesitan a nadie más, Dios les da ese privilegio a que se sigan batiendo en su propia mentira, el cual es bendito por los siglos. El versículo 26 dice: por esto Dios, por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El versículo 27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos su retribución debida a su extravío. La homosexualidad es gente extraviada de su mente porque no reconocen al único Dios verdadero. Vemos aquí el por qué Dios los dice que los entrega y les permite ese tipo de mentalidad desviada, ajena a la vida de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tuvieron esa actitud de tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, oscura, tapada totalmente de la luz de la misericordia de Dios, para hacer cosas que no convienen. Dios tenga misericordia de todos aquellos que no quieren reconocer a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, porque es el único que da vida eterna y trae salvación. El versículo 22 de la escritura de Éxodo 4:22 dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Será que era su primogénito? No. Pero lo que está diciendo aquí, que era el primero en recibir la promesa dada por Abraham, el primero en iniciar la promesa dada del pacto que Dios hizo con Abraham.
Por eso Dios dice, es mi hijo de la bendición, el que tiene la bendición, el que tiene la promesa, es Jacob, es Israel, ya no Jacob, porque le cambió el nombre Dios. Jacob era antes de que hubiera recibido la promesa, pero una vez que recibió la bendición, recibió la promesa, Dios le dijo, ahora eres Israel. En Jeremías 31:9 habla, dice, irán como con lloro, mas con misericordia le haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino de derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín mi primogénito, el hijo de José. El versículo 23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Este es el cumplimiento de la 10ª plaga en Éxodo. En el capítulo 11, 45 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios saca al pueblo de Israel, pero en Egipto había dolor, había muerte y había llanto, porque donde quiera todos los hogares había muerte. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Aleluya. La palabra de Dios, Dios hablando, dice, yo, Jehová, yo, el Señor, yo el Rey, yo el soberano, yo el Dios todopoderoso. Por mucho que salte y brinque la gente, que clame y que diga que es poderosa y que hace y que deshace, no llega a ningún lado sin Dios. El único Dios todopoderoso es Jehová de los ejércitos. El punto B de esta parte dice intervención de Séfora, Éxodo 4, 24 y 26. Y aconteció en el camino que una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo es eso que Moisés llevaba la bendición y llevaba el mandato de Dios para ir a liberar al pueblo de Israel? Pero ahí, en un lugar de descanso, un lugar donde había agua, un lugar donde ellos descansaron, vino Dios y quiso matarlo. Allá en Génesis 17, del 9 al 14, habla el porqué, la razón de este acontecimiento que estaba sucediendo. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, después de ese pacto que hicieron, Dios cumplió su pacto, Dios cumplió su parte, pero luego le dice, de parte tuya te pertenece hacer esto, y le está dando las instrucciones aquí, dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Les dio este mandamiento por pacto por todas las generaciones del pueblo de Israel. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Ese es la señal, se puede decir, de ese pacto que hubo entre la carne del pueblo de Israel y Dios. Este es la señal de ser un pueblo escogido. Solamente el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Solamente a través del pueblo de Israel vino la bendición, donde Dios le habla, donde está diciendo a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y gracias a Dios por este pacto que hizo con Abraham.
Somos bendecidos porque de ahí viene la bendición de nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón, aquí está la respuesta a lo que estaba sucediendo esto. Dice, y el varón incircunciso. Moisés no había circuncidado a sus hijos todavía. Él había sido circuncidado, pero no a sus hijos. Y por eso es que Dios no quería quitarle la vida. Dice, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dios estaba obrando en ese momento para que fuera el cumplimiento del pacto que había hecho Dios con Abraham. Entonces Séfora, el versículo 25, dice, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Como que no le agradó mucho a Séfora, la esposa de Moisés. Y le está diciendo, lo tuve que hacer, pero tú eres una persona de otras costumbres. Eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entonces entendió el porqué, la razón de cuál Dios quería matar a sus hijos, o a su hijo. La parte 3 de nuestra lección es visión prohibida. Está en el Éxodo capítulo 33, del 11 al 17. Dios da seguridad. El versículo 11 dice, y habla Jehová a Moisés cara a cara. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Para Moisés, la relación que tuvo entre Moisés y Dios era una relación bien íntima, donde Dios venía y le hablaba a Moisés, y le hablaba en términos humanos, se puede decir. Versículo allá en Números 12, del 6 al 8, habla sobre esto. Dice, y él les dijo, Dios hablando, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, él aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Está hablándole aquí a Aarón y a María, que habían murmurado, habían hablado, no, algo no les parecía que Moisés se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel. Y habían murmurado contra Moisés. Y aquí Dios les está reprendiendo y les está diciendo el porqué. Es más, en esta escritura más adelante dice que María cayó leprosa totalmente. Todo su cuerpo fue lleno de lepra. Y a través de la intervención de Moisés fue cuando nuevamente recuperó su salud. Pero Dios castigó y Dios estaba reprendiendo aquí a Aarón y a María, los hermanos de Moisés. Versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre,
¿Y no has hallado también gracia en mis ojos? Moisés está reclamando aquí, diciendo, bueno, yo no tengo la confianza realmente de ir y sacar este pueblo si tú no me has dicho quién irá conmigo. O en otras palabras, yo no quiero un ángel o alguien que mandes que vaya conmigo. Yo quiero que tu presencia, tú mismo, vayas conmigo. Es lo que Moisés le estaba pidiendo. No quiero yo nada más a alguien que sustituya tu presencia, Señor. Versículo 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Enséñame tus caminos, le está diciendo Moisés. En Éxodo capítulo 34, 6 y 7, aquí vemos cómo Dios le está mostrando, le está enseñando a Moisés. Dice, pasando Jehová por delante de él, allá en el monte, le habló que fuera al monte Sinaí y proclamó, Dios hablando, aquí Dios hablando de una manera en términos comprensibles humanamente, que nosotros entendemos, que entendiéramos, a nuestro nivel se puede decir. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, está proclamando su nombre, el nombre glorioso de Dios, su nombre, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. El nombre todopoderoso, su nombre suficiente de Dios. Es suficiente el nombre de Dios. Luego dice que es fuerte, todopoderoso y misericordioso. Y luego piadoso. Le está hablando a Moisés. Tardo para la ira. Y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La salvación y el perdón solamente de Dios viene. Y es lo que el Dios le está diciendo, se está presentando, está dando a conocer a Moisés. Y esta es palabra de Dios que le está diciendo a Moisés. Moisés, versículo 14, y él le dijo, mi presencia, Dios le dice a Moisés, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Sigue Moisés pidiéndole, hablando con Dios. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto, pues has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Allá en Hebreo 3, del 1 al 6, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad por apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Está refiriendo a esta escritura que estamos hablando, ¿sí? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno de cuanto tiene mayor honra que la casa que él hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para
testimonio de los que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza de Dios. Solamente en Cristo Jesús. Moisés fue un gran hombre de Dios, que Dios tuvo gran estima en Moisés, pero Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el dueño de toda la casa, el dueño de toda la creación. Es superior a Moisés y superior a todos los profetas. Jesucristo es nuestro único Redentor, es nuestro único Dios que agrada al Padre. La parte última de esta sección dice, Dios se revela. Allá en Éxodo capítulo 33 al 23, el versículo 18 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia de que tendré misericordia, y seré clemente para con el que le seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pases mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Muéstrame tu gloria, le dice Moisés. Y Dios le responde, con mi nombre es más que suficiente, ¿sí? El nombre de Dios es más que suficiente. Sus bondades, su naturaleza, su carácter, su nombre de Dios dice todo lo grandioso que es Dios, su misericordia. Allá en el Salmo 21 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Es nuestro defensor, es nuestro protector. Cuando clamamos a Dios, tengamos la seguridad de que Dios nos protege, Dios nos cubre, nos responde, nos sana, nos perdona, tiene misericordia de nosotros porque Él es Dios todopoderoso, todo misericordioso. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, es suficiente, ¿sí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 17:6 dice, he manifestado que tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El nombre del Señor, el nombre de Dios es digno, es sagrado, es poderoso, es bueno. Versículo 20 dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. En Juan 1:18 habla acerca de esto. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Solamente el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente Jesucristo, porque Jesucristo vino de Dios. Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que Él vino de Dios, ha visto al Padre. El que vino de Dios es el que ha visto al Padre. 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es inmortal el nombre de Dios, es único. Los versículos 21 hasta el 23, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú serás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Allá en Éxodo 34 vemos sobre esto. Dice, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando por delante de él,
proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Fue cuando Dios le habla con Moisés y le da el nombre de Dios y exalta el nombre de Dios. Dios mismo exalta su nombre, porque su nombre es glorioso y digno de toda la alabanza, digno de toda la adoración. Si tuviésemos visión para ver la grandeza de nuestro Dios, yo creo que nos humillaríamos, andaríamos en reverencia, andaríamos en humildad, andaríamos siempre con temor de nuestro Dios y Rey, porque Él está en su trono de gracia y reina con poder, y en sus manos está nuestra vida, en su mano está la grandeza, pero al mismo tiempo nuestra seguridad de que cuando venimos a Dios, Él nos escucha, Él nos protege, Él nos cubre, Él conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Y con confianza lleguémonos a Dios, porque la palabra que Él dijo allá, Él se cumple, se cumplirá todo lo que Dios habla. Tengamos confianza en la palabra de Dios. Tengamos con toda confianza de lo que sale de la boca de Dios. No temamos, porque nos espera un futuro glorioso. Dios ha dicho que así como Jesucristo resucitó de los muertos, también nosotros, todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, será resucitado de los muertos. Cristo va a venir pronto. Creamos en las promesas de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.